que se liaban unos pisotes con los niños, que eso no eran niños, eran terroristas. No, y que además era un local que tenía yo más pequeño que aquí donde están las Juntaires y compañía, más pequeño. Y Igual se juntaban al menos 20 o 30 niños. ya lo creo, 30, ya lo creo. Si allí no se cabía. No Pues se cabía. recuerdo haber salido con el Terán en el coche con el megáfono, anunciando una reunión de vecinos o lo que sea, 2 o 3 veces, así que lo recuerdo. Los coches a veces los ponían unos, otros, Sí. la vaca, típica vaca, y 2 altavoces para adelante y para atrás. Y, vecinos, a las 7 de la tarde de mañana, todos en la plaza del ayuntamiento a protestar contra las normas. Era así. Fuimos de los primeros en Cataluña en echar la película El libro de la selva. Hombre, Eso lo podemos decir. Lo que pasa es que era en italiano. Y porque yo no me cansaré de decirlo, fueron gente que dieron mucho, trabajaron mucho, pelearon mucho, sufrieron mucho. I ara que ho penso, així és com em sento. I és que jo soc molt de Gavà. I ara que ho penso, així és com em sento. I és que jo soc molt de Gavà. Benvingudes i benvinguts a un nou programa de Molt de Barri, Molt de Ciutat, el podcast que fem des de l'Associació de Veïns Can Tintorer i des de la Masia Can Tintorer i que vol ser un recull de memòria de barri i de ciutat, perquè ja saps, Vanessa, que sense memòria no hi ha futur. cap ni una. Doncs avui m'emociona molt tenir les persones que tenim aquí. Saps per què? Home, perquè tu ets de fàcil emoció. Jo soc de fàcil emoció, això ho primer. Però sí que són 2 persones que van viure molt de prop els primers anys de l'Associació de Veïns de Can Tintorer i van formar part d'aquella generació de veïns que no només era una associació de veïns, sinó que anaven més enllà per construir un lloc que sigui col·lectiu, que sigui familiar i que sigui per donar un servei de qualitat. Ens visiten el José López, que en va ser tresorer, i en Josep Antoni Polo, que en va ser secretari. Escolta, ser secretari i ser tresorer. Uah, són els que porten I sense ordinadors, I sense ordinadors. A manita. Amb ells volem parlar de la memòria, de la lluita veïnal, del Gavà que van trobar quan hi van arribar, del Gavà que tenim avui i el Gavà que imaginen pel futur. Sí, com sempre fem amb el programa, volem fer un repàs del Gavà del passat, del Gavà del present i una previsió del Gavà del futur que esperem. Però abans de parlar de tot això i de parlar de l'associació i d'aquells anys durs que us va tocar viure, us volem conèixer una miqueta a vosaltres, no? El Josep Antoni i el José. Els dos vau arribar a Gavà en moments diferents i amb edats diferents, però quin és aquell primer record que teniu quan arribeu a Gavà? Tu, crec, Josep Antoni, que arribes amb 10 anyets o així, no? En 14. En 14. Tu arribes quan et cases, José? Exacte. Arribes a Gavà. Aquella primera sensació d'aquell Gavà dels anys 70, 60. No sé, ¿qué recuerdos tienes? Bueno, recuerdos. A ver, ahora mismo vengo aquí y no conozco ninguna calle, porque antes ni estaban asfaltadas, y bueno, estaba todo mucho campo, no había vivienda ni nada, y ese es el recuerdo que más. Esto Can Tintorer era como las afueras, ¿no? de Gavà. Para llegar aquí pues tenías que pasar el campo, la zona de fútbol, del campo de fútbol, y me recuerdo que habían cuevas, que vivían ahí gente en las cuevas. José es nacido en Sevilla, ¿no? Sí. Pero vino a Cataluña de jovencito, estuvo en Hospitalet y después de allí al casarse fue cuando llegó a este Gavà y vino directamente a este barrio de Can Tintorer, que entonces por eso estaba rodeado de campos de garrofers. Garrofers, sí. I Josep Antoni, Bueno, primer arribes a una altra part, a l'altra punta del poble, no? Arribes al costat de l'estació i vius uns anys allà. Jo als 14 anys vaig arribar al carrer Salamanca, perquè el pare treballava a la Renfe, i llavors el van traslladar aquí, a aquesta zona,
i vam començar a viure al carrer Salamanca. El meu pare va morir amb 42 anys, llavors ens vam tindre que marxar d'on estàvem i vam adquirir un pis al barri d'allà baix de la Vimo, que dèiem abans. O sigui, una sèrie de construccions que va fer aquesta empresa. I fins l'any 75, el novembre del 75, que van vindre cap aquí dalt, que s'estaven acabant de fer tots els edificis de la Rambla Pompeu Fabra, a la qual el Josep també és d'aquell temps, i ens vam casar l'11 d'abril, que el mes que ve, si Déu vol i tot va com té que anar, farà 50 anys que ens vam casar, i a partir d'aquell 11 d'abril van començar a detectar uns moviments veïnals. I llavors, doncs, és quan vaig conèixer el Josep i altres Us persones. vau començar a unir. D'això en parlarem ara, però aquell Gavà que us trobeu, què tenia d'acollidor De bo. i El què pu- tenia El punt d'or de Gavà, el salseo. És que Gavà era un poble pagès, tret de la indústria roca, que es va formar en el temps que es va formar, tret de la indústria roca, el reste era un poble pagès. Un poble que jo crec que la meitat del poble vivia de la pagesia. Quan arribes tu, sí. O sigui que està clar, cases baixetes, carrer Sant Joan, carrer Sant Isidre... Bueno, yo de aquí, El centre era així. És així. de Gabá, no conozco mucho porque yo anteriormente no he vivido aquí. Yo, mi novia, mi mujer ahora, vivía en la calle San Pedro y un día me dio por venir al casino que hacían baile y la conocía. Hombre, De Hospitalet. De caza. Exactamente. Casi no tenía yo un tío allí trabajando. Pues allí Hola. conocí yo a mi mujer en el Gracias. casino y ya desde entonces, Gabanense. Sí. Desde entonces gabanense. pero de anteriormente yo no, el recuerdo que tengo es de cuando, bueno, al principio de vivir, que es cuando subíamos, que era todo campo y todo eso. Eso podría ser La el punto plaza- bueno, ¿no? La Plaza De- Cataluña, todo eso era olivos y El garrofers. camp era Bori y, Sí, sí. y hasta la Rambla había un buen tramo, hasta que llegabas al inicio de la Rambla estaba el dipòsit aquell d'aigua que havia Sí. a la entrada De la Formo. De la Formo. Sí, De la sí. Formo. Y ahora viene la pregunta de ¿y qué es lo peor que os encontrasteis en Gavà? Lo que no os gustó nada de Gavà. Si es que a Gavà hi ha algo, que potser que no, perquè Gavà. Yo no tengo. ¿No? Nada que dijeseis, No. "Ih, no fuera por Bueno, la falta d'arranjament dels carrers. Bueno, eso sí. Sí, molts el carrers. clavegueram, no? També, el tema Clavegueram, Ah, que Minar, no teníamos Sí, les Voreres, les voreres. Voreres. Clar, tots aquests barris de l'extraradi, no? El Colomeres, Can Tintorer, que van néixer als afores, eren això, carrers sense asfaltar, carrers que quan plovia hi havia uns sots que no De podies fang. ni caminar, Per tot arreu. no? I sobretot Sant Llorenç. Que nosaltres, al fi i al cap, la Rambla Pompeu Fabra sí estava com a ben tractada. Y lo único que teníamos era el terraplén aquel Claro, que cada que año lo teníamos. limpiábamos. Que tenemos. Bueno, que ahora lo mantienen limpio, pero Ahora antes vamos lo a la teníamos tierra. que limpiar Sí. nosotros. No, es que parece curioso porque salió hace un par de años, creo que fue la película esta del 47, Sí, Eh, autobús. Autobús, que marca muy bien lo que es la historia de la gente migrante que vinieron aquí a Cataluña y se fueron a un barrio extra radio, digamos, porque no había manera de hacerlo de otra manera y Mm. tuvieron que empezar de cero y más o menos esto Sí. se ha vivido aquí como el otro... Jo soc d'aquí, van néixer a les Colomeres i el barri va créixer amb les mans de les persones que hi van de les persones que arribaven i es construïen la casa, Sí, pràcticament. clar. I aleshores es construeixen les cases i comencen a adonar-se'n de que falten els serveis. No? I es construïen les cases perquè, hi ha una petita anècdota, jo estudiava a Tarragona, vivíem aquí, però anava a estudiar a Tarragona. I llavors, a l'estiu, un estiu, vaig fer de carter. De carter a Gavà. Sí, amb 16 anys. Aprendiz de cartero, però que em tocava fer el mateix que els demás. I llavors em va xocar molt Colomeres, sobretot, que és el que vaig conèixer, que era la meva zona de repartiment, que, per cert, al final de mes els jubilats els pagava jo en mano. Portava jo una cartera que jo he arribat a portar. O sigui, molts la calés. paga dels jubilats. Exacte. Eres el més estimat, eh? O és que, a més, vaig agafar la paga extra.
O sigui, clar, era l'estiu, la paga normal i la del 18 de juliol, de llavors. 18 de julio, no 18 de juliol, 18 de julio. Toma, per si cas. I ho dic perquè em va xocar molt, perquè clar, jo era jove, tenia 16 anys, em va xocar molt que arribaves a una casa i, per dir alguna cosa, i perdó, Julián Fernández, i sortia aquella persona, et signava, li pagaves, i miraves des, hòstia, que hi ha otro. No sé què, Fernández, sortia una altra persona, i jo m'he arribat a trobar 4 i 5 persones que sortien d'aquella mateixa casa. O sigui, que possiblement va vindre el pare i la mare, i llavors van tindre allí, o van vindre els germans, o el que fos, i vivien a la mateixa habitacle. O sigui, vull dir, això em va xocar molt. És una de les coses que em va xocar. I després que jo no ho he vist mai, les cases de Santa Teresa, aquella de Sant Rafael, allò em va xocar moltíssim, perquè em tocaven allí també. O sigui, què vaig veure? Doncs vaig veure un Gavà pagès, un Gavà que volia créixer, que volia, de gent treballadora i que volien i venga i que li fotien força. I després, ja cap aquí dalt, quan vam pujar a viure en altres 2 o 3 anys després, que això va començar a canviar. Però que sí, per aquells moments veníem a córrer per aquí dalt, jo ho crec, i agafar garrofes que no es podien, o es podien, no ho sé, però n'agafàvem, perquè mira. Y entonces, José, llegáis por caminos diferentes, llegáis a Cantintoré. Sí, yo trabajaba en Pueblo Nuevo, en Barcelona, y tuve la suerte de un amigo nuestro que falleció, Domingo, que trabajaba aquí en una fábrica de pulidos de grifería y eso, yo era electricista. Y entonces necesitaban a uno de mantenimiento porque se habían trasladado de Hospitalet aquí a Gavà, la fábrica, y entonces no tenían. Y entonces me metió a mí a trabajar ahí y hice el cambio de todo. De trabajo y de... trabajo y de todo. De vida. Sí, sí. Entonces, Gracias a él, pues... A ver, llegamos a Gavà por X razones, en X años diferentes, luego os trasladáis aquí, a Cantinturé, y decís un día, vamos a montar una asociación de vecinos porque estamos aburridos. No, ya eso ¿Cómo fue. fue? Eso ¿Cómo ya fue? ¿Cómo existía. fue? Ya Cuando- existía. Cuando yo vosotros entré ya introduís, existía. os metéis, ya Sí. habían habido Sí, Movimientos. sí, movimientos, ¿no? Sí, sí, sí. Movimiento obrero Movimiento Claro. obrero. Sí. Y vecinal. y vecinal posteriormente. Yo me acuerdo de No, las sí, manifestaciones. se puede que hicimos juntar. de las Sí, yo cloacas, creo que porque va se puede tocero de la juntar barrio. Porque de esto obrera entre vecinos. Exactamente. No? O sigui que I els obreros luchaven a la fàbrica pels seus drets, però eren els mateixos que després en el seu barri lluitaven pel barri. O sea que podríamos decir que entre vecinos os llevabais todos como una gran familia. Sí, sí. en principio. No como ahora, ¿no? Que es como, ¿quién es este? Bueno, O al menos intentábamos convivir como personas. Claro, personas Porque jóvenes, había una emprendedoras. serie de deficiencias y lógicamente, pues él juntamente con otras personas y yo, digámoslo así, nos dijeron, oye, es que hay una asociación, es que, oye, ¿qué pasó que ayer hubo una manifestación? Es que esto tal, no te decían exactamente porque, claro, no se podía hablar según qué. Estábamos antes de la muerte del dictador y automáticamente, según lo que hablabas, decías o hacías, Los corrillos, ¿eh? podía ser peligroso. Sí. Pero que realmente coincidimos una serie de personas de las que vinimos a vivir por aquel 76, en las cuales nos involucramos dentro de una entidad vecinal. La diremos así, nos olvidaremos de la política en sí, Sí. que no era otra cosa que política. Porque al fin y al cabo había gente del PSUC, había gente de la UGT, de Comisiones Obreras, de la CNT, de tal, que eran los que luchaban para que el però ja no obrero vas, al final. tuviera unas oportunidades y tuviera una Al final mejor son vida. treballadors tots. Y que la mayoría venían de sitios lejanos como puede ser Aragón, Galicia, Andalucía o lo que fuera, que allí los padres incluso ellos la habían pasado mal. A ver, Al menos aquí trabajaban como animaletes porque eran muchas horas y tal, pero Las condiciones laborales de entonces no son las de ahora gracias a los Que va, que va. movimientos de los trabajadores que Exacto, tuvisteis exacto. entonces. Al igual que la estudiantil, la Exacto. enseñanza también gracias a esos Toda la estudiantes lucha, que la se lucha luchaban. obrera, la lucha vecinal, la lucha estudiantil es lo que nos ha traído hasta aquí. Exacto. Yo es que no me canso de Está decir que uno no se va de su tierra si no es por necesidad. Si no estuviese Oh, bien, no se va de claro, su tierra. Hombre, habrá casos en los que, bueno, por ejemplo, mi nosotros padre que que entró, éramos 7 hermanos en Sevilla y solo trabajaba el mayor y mi padre. Claro.
Claro, es que hoy muchas veces pues no Llegamos tenemos aquí a Barcelona y mis hermanas, que ya eran mayores de 18 años, todas se colocaron Claro, había más de oportunidades. peluquera, de no No, sé, en la oficina, todas entraron a trabajar. Y al haber más gente trabajando, lógicamente, hay más pequeños comercios, hay más posibilidades de encontrar faena, además, es que Sí, sí, és una es, cosa. es una mano que sacas un dedo y otro y se van Com els aumentando. espàrrecs. Sí, igual. I si ha plogut com enguany, També. de narices. Perquè quan als inicis de l'associació de Can Tintorer és dintre com una associació, una organització d'associacions, no? L'Eramprunyà, on estàveu com 3 barris associats, no? I que després es decideix que cadascun s'independitzi, podríem dir, no? Sense independitzar. Perquè l'associació de veïns a Emprenyà era la mare. O sigui, entre un grup de persones d'aquests barris van formar l'associació d'Emprenyà. El que passa que després es va considerar que cara a treballar determinades coses de cada barri, que hi hagués un grup de persones que en el seu barri treballessin pel seu barri, però que a la vegada, sense oblidar mai l'Emprenyà, el general. O sigui, el general era la mare, hi havia unes persones i aquestes persones van dir nosaltres estarem aquí, un president, un vicepresident, un secretari, un tresorer i no sé. I aconseguiu un petit local a la zona de la Riera, no? No, bueno, no. O estava aquí a la plaça aquesta? Es que en principi les reunions, tanto políticas como de asociación, se feien bajo una sesión del col·legi Ave Maria. Ave Maria. El Ave Maria. I després es feien també en un local que tenia la iglesia a la Riera Sant Llorenç. I llavors, en aquells moments, quan s'ajuntaven els obrers, diguem-ho així, era clandestí. I s'ajuntaven un lloc i deien, ara toca l'altre. No, potser es tornaven a ajuntar el mateix per evitar que pensessin que anaven a l'altre i... És important això que dius, que es feien en una església, perquè crec que és important reconèixer la feina d'alguns capellans de base que es van posar davant dels treballadors i dels veïns. Això va passar aquí i va passar al poblat Roca amb el Padre Celestino quan la vaga de la Roca, no? Que ell va cedir l'església de Sales perquè fins i tot fiques allà la taula de recollida de diners i ell ho va camuflar com si fos de Càritas, no? Aquests capellans rojos, són capellans, els curas rojos, se'ls ha de reconèixer la feina que van fer en aquells moments. Bueno, hi havia molts que també treballaven, és a dir, a l'associació. Sí. Mira, una altra anècdota és que a vegades surten les coses. Jo treballava al Servei Tècnic de Roca a Barcelona i amb nosaltres treballava un company, era un company, i hi va haver una desgràcia familiar i quan vam anar al sepeli el vas trobar. És el que dirigia la missa, era capellà. I ningú ho sabia. No. I si algú ho sabia, potser no ho deia, perquè clar, eren recient feta la democràcia, encara hi havia moltes coses rares. Però ell treballava allí amb nosaltres, treballàvem llavors es fèiem de 8 a 1 i de 3 a 7. Ara, ell després plegava a les 6, plegava un rato abans, perquè al migdia procurava treballar, perquè a les 7 tenia missa a Bon Pastor. I per donar-li temps. O sigui, vull dir, que n'hi havia, clar que sí, clar que sí. I aquest, t'asseguro jo, que els calés no anaven a l'arquebisbat. Anaven a la gent del voltant, a la necessitat. És la gent que vivia realment al poble, perquè té, clar, òbviament, hi ha persones, doncs, bueno, doncs que no. Viles, deia. Sí, a ver los ailos, com les neides. Sempre, anem a veure, entre nosaltres n'hi ha, no nosaltres aquí. Home, també, No, però que la gent del carrer hi ha gent ferma i gent dolenta, doncs ells són persones igual que nosaltres. No, una cosa és la institució i els que manen i altra cosa són els de base. Sí, perquè qui va formar aquesta església? Van ser els treballadors del barri, no com a associació de veïns.
Però van ser aquestes mateixes persones, l'Antonio Hernández, el Caetán, el tal, tota aquesta gent són els que van fer això. No? Perquè era una de les altres de les necessitats que veien al barri, que és el que jo us volia comentar. Exacte. Quan vosaltres entreu a l'associació, què noteu de seguida que falta al barri? Quines són les primeres coses que dieu? S'ha de lluitar per això, perquè a aquest barri li falta això. Bueno, yo cuando las primeras manifestaciones que hicimos eso fue por el tema de las cloacas. Luego, sobre todo para los niños, también dimos un empuje, que le hicimos un jardín, que recuerdo donde estaba en Los Columpios, que había un señor que tenía un bar, ¿no? Se llamaba Jerónimo, me parece. Jerónimo. Que siempre venía hasta la cabeza porque los vecinos se quejaban del ruido de Los Columpios. Él guardaba las cadenas ahí en su bar y Y el que llevaba el equipo de fútbol. al equipo de fútbol. Jerónimo. Pues sí. Y bueno, y las anécdotas esas que cuando llegamos, pues, no sé, el barrio sucio, nos teníamos que encargar nosotros de limpiar el talud y todo. Y así íbamos. Y hacíais una cosa muy chula, que era cine. Sí, Sí, señor. Pero antes de llegar a eso, yo tengo que decir una cosa. Hemos hablado de que cuando entramos, ¿qué nos encontramos? ¿Qué no nos encontramos? Yo siempre diré lo mismo. Nos encontramos a un grupo de personas que tenían encarriladas las cosas. Sí. A partir de ahí fue cuando ya se habló de que Cantin Toré, Colomeras y Ausiàs Mar crearan su propia asociación no independizada, sino que éramos Eramproñá. Y Eramproñá tenía 3 bases, y una de ellas fue Cantin Toré. Entonces nosotros lo que hicimos fue continuar lo que ellos... Camino que ya habían empezado. Exacto. Las cosas se tienen que decir así, porque yo no me cansaré de decirlo. Fueron gente que dieron mucho, trabajaron mucho, pelearon mucho, sufrieron mucho y no se les puede olvidar. Yo, la verdad, gracias a Dios, quedan algunos todavía de nuestros antecesores, No sé lo otros ya no, pero pienso que esos nombres, su padre, Padre de Manolo. el padre de Manolo, Está aquí detrás de las cámaras. está escondido. Su padre era una persona que delante no iría, pero te aseguro que detrás tampoco. Ahora ella decía, Se iba detrás, iba empujando. a mí me decís, oye, que mañana, ¡pum! Sí. O sea, habría un grupo delanteros, pero después había un grupo detrás que... Una como cantera dices, chula, que ¿eh? empujaban, Sí, sí. Yo, la verdad, es que creo que fue una época de nuestra vida, y además éramos ¿Estáis jóvenes. satisfechos de esa? Sí, de esa? sí. Es que esta Sí. generación es muy dura, ¿eh? Sí, Hombre, les tocó uno de los momentos importantes de España, Y la- que es el del cambio. Y Ese las, cambio. y las organizaciones que hacíamos para las verbenas. Eso es lo mejor. Digamos. Eso es lo mejor. y no íbamos pasados. No, ¿qué va? Es que no podías, porque tenías que Era muy currar. Sí, sí. Además, bueno, ya hablaremos, venga, vale. Porque, ahora que habéis hablado de eso de los vecinos, ¿cómo movilitabais al barrio? ¿Cómo conseguíais? Él diciéndole a los jubilados que no iban a cobrar, lo tenía fácil. Pues yo recuerdo haber salido con el Terán en el coche con el megáfono, anunciando una reunión de vecinos o lo que sea, 2 o 3 veces, eso sí que lo recuerdo. Los coches a veces los ponían unos, otros, Sí. la vaca, la típica vaca, y 2 altavoces para adelante y para atrás, y vecinos, a Sí, las yo- 7 de yo la hice- tarde de mañana, todos en la plaza del ayuntamiento a protestar contra las... No... Era así. Y estamos hablando de unos años, Franco acababa de morir, Franco había muerto, pero España aún no era una democracia. Era aquel evento. Estaba mandando los de siempre. Y yo siempre me he preguntado, en la familia, vosotros salíais, ibais a la manifestación, ibais a movilizar a la gente, y cuando llegabais a casa, la familia, vuestra mujer, los niños, ¿en algún momento os dijeron vigilar que estáis haciendo demasiado ruido? ¿No? Había apoyo de la familia en el sentido que A mí mi mujer... ibas todos juntos. A mí mi mujer lo único que me decía, ya está bien, ¿no? A ver si paras un poco más en casa.
Sí, sobre todo las reuniones que terminaban a la 1 de la noche. Eso es lo que... Jamás, mi esposa nunca, nunca, jamás. Me habrá dicho otras cosas. Y Pero pero yo me no sé. refiero a ese Al miedo. posible miedo, ¿no? Miedo de decir. Yo cuando cuidado. pasé miedo fue en el golpe Del del 81, que entonces voy a estar cabecero. Y estaba un poquillo, bueno, porque es que mi padre ya habría sufrido en las carnes todo eso. Y bueno, y yo tenía, hostia, digo, a ver, estaba un poquillo. Nos van a pelar aquí, ¿eh? En una charla con Quiñones, que había sido presidente de la asociación durante muchos años, nos habló de esos momentos, no del golpe, sino de justo cuando murió Franco, de las dudas que tenían en las organizaciones de qué hacer, si quemar papeles, si romper actas, porque no se sabía cómo iba a evolucionar la cosa, ¿no? Ese miedo ante lo que iba a venir, ¿no? Es que quizá en aquel momento no se pensó demasiado en ello. Y No, ahora piensas y dices, ¿y dónde pusimos es todos los verdad, papeles? Es que también era Es que no lo sé. como éramos ¿Nos jóvenes, escondisteis también? no teníamos el miedo aquel de nuestros padres, por ejemplo, ¿no? Íbamos pues haciendo y sin ningún temor ni nada. Yo nunca había pensado en eso de quemar papeles ni nada. Ahora que yo aquel día sí que sentí un poco... Dice A ver si vamos a ir Dice para que atrás. las cosas hay que hacerlas. Y si tienes miedo, hay que hacerlas, pero con miedo. Es ¿no? que Hay que hacerlas. era recién instaurada la democracia. Y además no es eso solo. Nosotros con 25 a 30 años, pues la vida por delante y a saco. Yo tengo una duda, porque yo soy secretaria en una entidad aquí en Gavà. Pero claro, tengo ordenadores, pero me pierdo en la burocracia, en el papeleo, en las peticiones, en los protocolos. ¿Cómo lo hacíais esto de ser tesorero y ser secretario? No, en serio, a veces estoy por tirar la toalla y no tengo que pelearme por el clave. Vale. No. Ni móvil, Pero yo claro. no tengo a día de hoy estos marrones que teníais vosotros, nunca mejor dicho, marrones. ¿Libro de Vale. actas o No. Sí, libro de cuentas, no? No, exacto. ¿Cómo os lo montabais sin perder la Mira, cabeza? yo que era el tesorero, yo tenía un libro con el nombre de todos los socios. Y cada mes que cuando Pasabas pagaban, claro, no, yo no pasaba, venían al local, Sí. venían al Entonces, local a pagar. Y bueno, lo tenía todo anotado allí en el libro. Y bueno, pero lo malo fue cuando yo, claro, porque el Manuel Avilés, que era el que yo suplí, que ya falleció hace tiempo, este hombre pues sabía leer y escribir lo justito, bueno, y allí me tenía que yo prácticamente tuve que empezar de cero, con los nuevos socios. era y muy todo. simple. Era muy simple. Sí, Madre era muy mía, simple. pues ahora... Además, libro de actas, libro de cuentas y folios así para ir escribiendo. Y no, yo me los llevo al taller que allí sacaremos unas fotocopias. Yo sí, lo llevo al PSUC, que del PSUC haremos fotocopias. Y poniéndolas en las calles, en los edificios y tal. O sea que la impresora, sí, era un de esto que nos imprimían, pero después el ordenador éramos nosotros a pegarlo por los edificios. Y la relación con el ayuntamiento por aquel entonces, uy, yo no sé si decir la frase que iba a decir, porque es que ahora a veces tenemos una tranquilidad. Nosotros a lo mejor es que somos muy, ¿cómo se dice esto? Queremos que tengamos esto, ¿no? Yo te pido algo, lo quiero. El rendimiento. Exacto. Y a veces pues como que se demora mucho en el tiempo y hay que seguir los protocolos. ¿Cómo era? Mucha burocracia. Sí, como una relación. bueno, yo creo que había menos burocracia que ahora. Burocracia, ¿eh? Y protocolos, perdón, pero siempre digo protocolos. No, dilo. No, eso que yo, no sé, yo recuerdo que, a ver, cuando hacíamos una petición por escrito o algo, pero no recuerdo exactamente si duraba 2 días, 3 días o un mes, o nos hacía. O si nos hacían caso o no. Eso, Y después venía la segunda parte. Se enviaban. Normalmente se enviaban en email, más que, bueno, también de asociación también, pero bueno, se iba, como ya en el 77 ya éramos país democrático. A mitad del 77, en junio. Sí, ya al final. Por eso hablo a partir de Sí, ahí, sí. porque fue cuando nosotros, la asociación de vecinos Can Tintoré estaba formada, pero se oficializó. Pero vosotros pensad una cosa, que
muchas veces las peticiones las enviaban a través del partido político que ya estaba, porque en el 79 se hicieron las primeras elecciones democráticas municipales. Pero había un algo, no sé el qué, pero había un algo. Pero que realmente hasta más tarde no se hicieron las cosas muy, porque no te hacían caso. Y cuando no te hacían caso, el plan B. ¿Y el plan B cuál era? Vecinos, mañana a las 7 de la tarde, Todos en la el puerta frente del del ayuntamiento. Y era así, Era era así. O si no, a cortar la Rambla. Y Rambla arriba, Rambla abajo. Claro, Para que hacernos seguir, para para los jóvenes hacernos que a lo mejor escuchar. nos vean o nos oigan, la Rambla antes tenía tráfico y el ayuntamiento no es el que tenemos ahora. El ayuntamiento Estaba en está el centro. allí, en el centro, con todos sus coches por ahí. En unas elecciones estuve yo en las listas municipales. De la que te libraste, ¿eh? Sí, no. Bueno, José María fue concejal. Sí. José María fue concejal posteriormente, claro, pero Con el paso que dan los años y la visión que dan los años, ¿qué os enseñó aquella etapa que estuvisteis en la asociación sobre la fuerza de la gente organizada? todo. Nuestra vida empezó ahí. Eso cuando nos casamos, lógicamente, con nuestras respectivas, pero es que ahí empezó todo, porque la tranquilidad de que cuando tuvimos hijos y podían ir al colegio tranquilamente, que no hubiera determinados problemas que habían entonces, que pudieran subir por unas señores escaleras, que pudieran andar por una calle asfaltada, que pudieran venir del colegio en invierno que ya oscurece y pudieran ver, porque había unas farolas. Todo esto ha sido un beneficio propio y eso te alegra, claro que sí, mucho. Satisfacción. Sí. Sí. Que no quiere decir que nosotros y los demás del entorno lo hiciéramos todo, no, ni mucho menos. Ahora, formamos una parte de ello. Un eslabón de esa cadena que se Sí, consigue. claro que sí. Y eso, vaya, a mí al menos me sube los... Sí. Estoy totalmente. No m'heu parlat, i torno a treure, del cinema. Bueno, eso. Que a mi això m'agrada molt. Somos los culpables. Los hermanos Lumière. Casi. No, te voy a decir una cosa. ¿Sabes para qué sirvió? Y él lo dirá. ¿Sabes una de las cosas que sirvió la asociación de vecinos en nuestras familias? Nosotros, él, su esposa y sus hijas, Manuel Fernández Rendo con su hija y su hijo, Domingo con la Fidela y las niñas, mi esposa conmigo. Nos juntábamos, Pedro y la Pedro a veces más, cada domingo. Sí. Y petábamos una charrada allí de 3 pares de narices. Y los críos pues jugaban por ahí, tomaban algo, lo que fuera, yo qué sé. Los críos eran todos de la misma edad. Nos unió sin ser nada de nada. Pues La familia que escogisteis. sí, es que ha sido siempre como una familia. Después cada uno ha vivido su vida, se ha ido desplazando por aquí y para allá, pero bueno, pero era así. Por eso digo que a mí me llena. Fueron una época, ya te digo, mi mujer me decía, ya es hora que llegues a casa. Pero por otro lado, pues bueno, cuando hablabas decía sí, pero ¿te has dado cuenta que de 2, 3, 4, 5, 6 años, yo qué sé, Como a aquí el barrio, ¿no? ahora tenemos luz en las calles adecuadamente, podemos pasar por las calles sin ningún peso. Que ahora si llueve hay unos alcantarillados que el agua se va por los albornoces, que no baja todo, que se nos lleva casi la casa, como alguien que dice. No es el caso, pero Sí. digo, pues todo esto es gracias a... Nosotros hemos formado parte de un grupo de personas que han luchado para ello. No solamente aquí en Castelldefels, en Matirana y en los otros barrios. y en los otros barrios. Quiero decir que Pero no sé si los otros barrios yo sigo lo mismo. Tú tira. No me han contestado No aún. me han contestado. El tema de En los cine, otros barrios, No había no sé si cine. tenían cine. No había cine. no, y venían de venían de otro, otro barrio. sí. Y yo recuerdo que empezamos en el Ave María a hacer cine, porque aún no teníamos Que vosotros local. comprasteis una Un cámara. Cinex. No, venía un chico, no sé tampoco, quién era, sí. el chico que traía el cine, y que él empezó a hacerlo, que no recuerdo quién era, que venía con su cámara y la hacía En el colegio. en el colegio, en el Ave María. No me acuerdo cómo se Yo llama. fui varias veces allí con él, estuve con él, pero no recuerdo exactamente quién era. Y me lo montabais cuando, el sábado o el domingo por la Los domingos por la mañana. domingo por la mañana. Y sábado por la tarde, pues después, en el local. Y ibais vosotros a buscar las películas a Barcelona, a Castelldefels, Al final compramos una cámara, la asociación, y entonces iba o él o yo a veces,
alquilábamos las películas y les salía el domingo por la mañana las hacíamos. Que se liaban unos pitotes con los niños, que eso no eran niños, eran terroristas. No, y que además Madre era un local que debió más pequeño Sí, que aquí donde están las Juntaires y compañía, más pequeño. Y Igual se juntaban al menos 20 o 30 niños. ya lo creo, 30, ya lo creo. Si allí no se cabía, no se Pues, cabía. Nada, es Ahora- llamamiento para la Asociación de Vecinos actual, por favor, Cinema La Fresca. Vale, vamos a retomar una de las cositas que habían antes. Hombre, para el 50 aniversario de la asociación, Hombre, alguna cosa habrá que hacer. hay ¿no? que recuperar esa idea. La Cinema La Fresca. Te contesto un poco a la pregunta que has dado 3 veces y todavía no hemos acabado de comenzar. Sí, se hizo el cine en principio por un vecino que lo traía y después se compró exactamente una cámara. Se fue a Castelldefels durante un tiempo a buscarla y durante otro tiempo, como yo trabajaba en Barcelona, pues cuando plegaba los viernes recogía las películas y el lunes cuando iba a trabajar las devolvía. Que tuvieron atención porque resulta que te cobraban por día, pero no sé, les caímos bien a aquella gente y nos cobraban solo un día, cuando realmente eran casi 3. Por eso digo, y lo diré, que te lo dije, se lo dije a él el otro día y lo diré. Fuimos de los primeros en Cataluña en echar la película El libro de la selva. Hombre, Eso lo podemos decir. Lo que pasa es que era en italiano. Y subrayado en Subtitulado. castellano, no en español. Cuando dicen No. en castellano. O sea que, bueno, aquella película tuve que volver a la semana siguiente que la traje de Barcelona. La tuvimos que pedir otra vez para darla otra vez porque, claro, había mucha gente que quería verla. en una semana ya se aprendió el italiano y ya se Casi, empezaba. quasi. Fueron también los primeros en dar clases de italiano en Navarra. Gairebé, pero traducido, ¿no? No, es como una anécdota más. Pero sí, hombre. esta anécdota es muy divertida. No llegamos al momento, no sé si vosotros estabais aún dentro de la asociación, en que la asociación de cantintores se traslada a la Masía Cantintores, donde estamos ahora. Eso fue una decisión importante, trasladaros a un local mucho más grande, ¿no? ¿Vosotros estabais aún en la asociación? Sí, yo creo que fue, yo recuerdo haber venido aquí a alguna reunión, incluso me parece que algún fin de año se hizo un baile aquí con los vecinos, Una celebración, sí. una celebración, sí, eso lo recuerdo, pero muy vagamente, recuerdo, porque ya digo, fueron ya en los últimos años de... ¿Cómo surge esa necesidad? ¿Por falta de espacio, por falta de condiciones para hacer más cosas por el barrio? Bueno, yo creo que también que tuvimos la oportunidad De solicitarlo. de solicitar y de reparar la masía esta que parece que estaba todo. O sea, Ah, mi amor. yo pienso que hubo aquí 2 cosas que se juntaron. Pienso que una, como ha dicho Pepe, José, de que la masía estaba degradada y puede ser, eso no lo sé, pero puede ser que el ayuntamiento a lo mejor tuviera una intención de arreglarla, pero que quizá no encontraba el motivo para gastar un dinero en arreglarla. Y sé que por la asociación, en este caso estaba de presidente José María Martín Quiñones, se hizo la solicitud de que se podía arreglar la masía y que sirviera como entidad cultural del barrio. A decir cultural en todas sus de esto, Sí. y a la vez que sirviera para que la Asociación de Vecinos de Cantinturé tuviera su sede aquí. Costó más o menos, yo lo he dicho siempre, yo no sé hasta qué punto, era Díaz Pestaña entonces, no sé hasta qué punto él accedía y daba las solicitudes que hacíamos, pero en esta le costó un poco, pero accedió. ¿Cómo, de qué forma? No lo sé, pero se arregló y entonces la Asociación de Vecinos vino aquí. Claro, a partir de ese momento que la entidad social local estaba ya aquí, se empezaron a hacer cosas. Entre ellas, pues enseñar la hija de Correas a enseñar baile, las puntairas, cuya
primera, ya os lo he dicho antes, la primera trovada que se hizo en Gavà fue en el año 94. Y las excursiones que empezaron a hacer. Ya que fue, podemos decir que la Masía Cantintoré se convierte en una conquista simbólica, ¿no? del Sí. barrio. Sí, ¿no? podríamos Sí, decir que sí, sí. porque supongo que el ayuntamiento ya tenía sus más o menos ideas y quizá Pero fuimos... igual llegasteis en el momento Quizás sí, justo, ¿no? Y quizás sí. oportuno para hacer la solicitud en el momento que el ayuntamiento estaba planteando algo, ¿no? quizás Y eso sí que significa como decimos, para el barrio y para la Bueno. asociación un salto Hombre. cualitativo, porque permite, lo que dices tú, hacer cosas culturales para el barrio, ¿no? ampliar, porque allí no podíamos. O sea, el local era pequeño, nos costaba un dinero al mes, cosa que Sí. aquí podías, al ser un edificio, supongo que en aquel momento ya sería del ayuntamiento, Sí, supongo, sí, bones al ser propostes. un edificio del ayuntamiento y una entidad social, cultural, tal, solicita tal, o sea, supongo que eso le sirvió de decir, pues mira, ¿ves? Le vamos a dar realmente Un uso. un uso para el barrio, para el barrio. Sí, sí, sí. Y además, como dices tú, de que se hizo tal, fue ya el final de nosotros al frente de la asociación, ya había otras personas. Ya cuando José María estaba una persona muy luchadora también que se llamaba Camacho, él, como él, pues otras personas. Se cambió un poco las Bueno, personas. Casasola ya se fue para Andalucía, Ah, se fue, que se fue. Sí, Iba sí, a sí. preguntar por él. estando allí nosotros. Pero claro, pero es que allí no podíamos, no había espacio, allí no se podía hacer nada. Lo teníamos que hacer, las cosas que hacíamos las hacíamos en la calle, porque no había espacio para ello. Quitadas las fiestas de San Joan y las que hacíamos para los críos, que eso sí o sí, la calle. Pero el resto de estas cosas que se han ido haciendo y que se están haciendo, eso necesitábamos, Un espacio. y este fue ideal, claro. Ideal y además Claro. es un edificio simbólico del barrio. Exacto, exacto. Del barrio y del pueblo, porque realmente pasó de ser de unas personas que trabajaban en estas tierras, que eran los propietarios y tal y cual, pasó a ser una zona en desuso total, una zona de derrumbe Caída. total, de suciedad, de todo, Sí. porque es así, hasta que llegó un momento pues que una entidad lo solicita, el ayuntamiento ya que ya debía tener Y su se ganó para el pueblo. Se ganó para el pueblo, porque si no, seguramente Se hubiese derrocado. se hubieran derrocado y no existiría. posiblemente. Pues yo aquí os lo agradezco mucho a vosotros y a las personas que con vosotros hicieron que esta masía esté a día de hoy aquí en Gavà. Sí, sí. Y nosotros como antiguos representantes de la entidad tenemos que decir que, bueno, también agradecemos que estuviera esta masía, este edificio, y que lo hayamos podido aprovechar para bien social, para bien cultural del barrio. Por lo tanto, agradecimiento mutuo. Perfecto, llevamos ya un buen rato. Estamos acercándonos a la Ya recta está, final, ya ¿eh? está, sí. Hemos hablado mucho de pasado porque Mucho, mucho. es lo que nos gusta y es lo que el objetivo de este podcast es que quede Memoria. una memoria, que quede un recuerdo de la gente que construyó Gavà, que construyó barrio, que construyó sociedad. Vamos a venir al presente un poquito y a prever el futuro. El Gavà de hoy en día es muy diferente. No tiene nada que ver. José ha dicho, dice, cada vez que vengo por aquí lo conozco menos. Sí, me pierdo. Los que vivimos aquí también nos pasa. El año que viene se cumplen 50 años de la asociación. Quiere decir que han pasado 50 años. 50 años en un pueblo que pasa a ser ciudad se nota mucho, ¿no? ¿Cuáles son los grandes cambios que habéis notado vosotros en la ciudad? Hay muchísimos. Si tuvierais que quedaros con alguno de esos cambios cruciales, algunos serán buenos, otros serán no tan buenos. Yo me gustará o no me gustará la frase, pero la típica frase que dicen, Gavà té de tot, mar, pla y montaña. Montaña y pla. Yo pienso que donde vivías tú y vivo yo todavía, el abrir la ventana, y sí que hay edificios abajo, pero tener Toda la montaña. Teníamos una ahí delante la vista. Eso es un algo, pero que te asomas, ves que las calles están
cimentadas, que hay las aceras que se pidieron en su día, que esas farolas que ahora son de LED para que gasten menos, que me parece perfecto, que hay unos bancos puestos aquí, unos bancos allá, hay jardines que casi no se utilizan porque los críos no tienen No tiempo, pueden salir que no tienen tiempo, que pasas por las calles y realmente siempre hay cosas. La perfección no existe. Y puede haber una papelera que la han tumbado y que esté por el suelo o tal, o aquellos que en vez de tirarlo al plástico, esto lo tiran aquí en medio. Vale, de acuerdo, eso siempre habrá. Pero realmente la ciudad se ha modernizado en función de las necesidades. Y se han cumplido esas necesidades. Todas no, de acuerdo. Siempre, de acuerdo. siempre es mejorable. Aquí también no diré que no, pero realmente tenemos todas estas cosas. Tenemos el tren a las puertas de la ciudad. Tenemos autobuses a Barcelona, a Cornellá, a lo que sea, cada momento. O sea, yo pienso que Hombre, a mí lo que más me impresiona es lo que se ha agrandado, ¿no? Extensiones. La extensión que ha cogido, ¿no? Que antes, bueno, donde vivíamos, como dice José Antonio, todo lo de frente era montaña, que íbamos a hacer la tortilla ahí con los niños, con la El tortilla. entierro, la sardina. Exactamente, nada más cruzarla allí en la riera, que entonces era una riera, Que tenía la granja vía adelante. y ahora todo está construido, bueno, eso Y si te enseñan dos fotos y Sí, parece sí. que no sea el mismo sitio, ¿no? Sí, sí, Una sí. foto de entonces y una foto de ahora. Bueno, claro, es que tiene que ser así. Ah, sí, sí, está clarísimo. Yo me regalaron una vez, no hace mucho, un libro de Gabá de fotografías del año del 1900, 1910, hasta, no sé si es hasta el 30 o 32, quizás algo así. Y ves eso, y a veces lo hablamos con mi mujer, ¿no? Por ejemplo, para decir algo, la calle San Juan, no sé, calle San Juan, y ves la calle San Juan ahora, y ves la foto y dices, ya, esto es lo que había. Pero claro, han pasado 100 años. O sea, es que si no va mejor, malament rai. O sea, todo va mejor. Ahora, claro, la ciudad ha cambiado. ha cambiado. Y a nivel de tejido vecinal, de vida de barrio, ahí sí que hay Bueno. cambio, ¿no? Ahí sí que hay cambio. A ver, yo en la parte que yo estuve, precisamente yo tenía un bar allí. Aquel bar lo tuve yo unos años, lo tuve allí. 3 años. ¿Cuántos? Tuve con él, 3. Ah, iba a decir 4, No, Ey. 3 años. a grosso modo. 3 años Que no te controlo, ¿eh? y yo conozco. Bueno, es que era un bar de barrio, o sea, no Sí. de gente que pasaba. No, 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 éramos corrido. todos los días lo mismo. Y esto es lo peor que tiene un bar. Todos los días la misma gente. Y bueno, y la gente era. Pero ya ahora, Es que ahora yo, bueno. Yo la vida de ahora- barrio ha cambiado mucho, ¿no? Es muy simple. Es muy simple el decirlo. Antiguamente ibas por la calle, adiós Juan, hola Teresa, buen día, Sí. hola, adiós. ¿Y los niños? Hola, ¿qué tal? Uy, espera, va. Hoy en día Mira. por la calle. Y no conoce a nadie. Bueno, Ai, hola. neix No hace quan vas falta. a la muntanya, que allà ens saludem tots. Sí. Vas al Calamot i dices, bon dia, bona nit. Però no són els mateixos, diguéssim. És Però el que aquí passava. Clar. Bueno, però el que passava abans. Sí, sí, sí. Els veïns érem els veïns i ens trobàvem quan no en una cosa nos encontrábamos en otra, cuando no participábamos aquí, cuando participábamos allá. Y si no era de la asociación, era el colegio, o la Ave María, porque la mayoría teníamos los niños en la Ave María. Clar. ¿Es que sí, no hay? Pero que realmente ¿Aún existe la Ave María? No. cerró ya hace, pues puede que 10 años, o puede que sí. Sí, hombre, fue cuando, uy, 10, más, Más, dicho más, más. sí, sí. Uy, que he dicho 10. Mi hijo 20. llegó cuando cerró la Ave María, llegó a ir al Santo Ángel, y mi hijo va a hacer ahora 39. Mis hijas no fueron a la Ave María, fueron al. Bueno, No me acuerdo al colegio. otro. Jaume Mar, No, al otro. ¿el de la Safa? No. Ah, No, bueno, ya. ya el de San arriba. Pedro. San Pedro. Ah, Sant Pere. Al Sant Pere. Sí. Que tal? Ya. La- Que eso no, he dicho la mayoría, ahora, porque Sí, todos bueno. los niños eran de aquí, del barrio. No sé por qué. Bueno, porque Bueno, Això que estava dient el Josep Antoni, de que no coneixes a la gent al carrer, moltes vegades no coneixes ni a la gent del mateix edifici, ¿no? O sea, sí. Y antes, bueno, allí nos ¿Qué le conocíamos todos. diríais vosotros a
a los jóvenes, a esos chavales de 25 años, que era la edad que teníais vosotros cuando estabais implicados en esa lucha vecinal, ¿qué le diríais a esos chavales de 25 años de ahora? Bueno, pues yo le diría que se comprometieran un poco más con las cosas de los barrios, de los vecinos, que estuvieran más implicados en los temas de limpieza del barrio, no sé, de hacer cosas, Mejoras. mejoras y, no sé, y organizar para unir, ¿no? Excursiones, que eso también une bastante. Y bueno, Yo le diría, espérate, ¿a qué? Bueno, digo, cuando la asociación saque todo lo que tenía que sacar para los 50 años de la formación de la asociación, y entonces, mírate, repasa toda lo que se hizo, dónde estábamos y lo que no se hizo, quiénes estábamos, quiénes ya no están y qué se sigue haciendo. Y entonces analiza eso y dite a ti mismo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puc fer? Yo diría eso. mensaje. Bonito, Muy bonito. buenos mensajes. Hombre, se está haciendo una cosa con un trabajo que aquí el amigo Manolo y los que estáis alrededor, que tiene que ser una pasada. Vamos a rememorar lo que se hizo hace 50 años y posterior. Vamos a rememorarlo bajo muchas cosas. Entonces, eso es muy interesante para aquellas personas jóvenes o que viven en el barrio. Y de decir, ostras, es que mi abuelo, habrá quien diga, o mi padre, habrá quien diga, hizo esto, y estuvo aquí, y estuvo allí, y tenía las narices de hacerlo, porque no eran momentos para muchas cosas. O sea, que puede ser un momento de reflexión para aquellas personas y de decir, ostras, No, es que muchas veces esto es verdad, y esto es una cosa mía, pero nosotros no estamos aquí para nosotros, sino también tenemos que perpetuar y mejorar lo que tenemos para el resto. total. Entonces, muchas veces se ve a día de hoy como no diré todos los jóvenes porque esto es una barbaridad, No. pero hay gente que piensa que esto es mío, esto es hasta aquí y no piensa en el más allá. Y luego hay otro tipo de gente que piensa, sí, esto lo tenemos gracias a personas que se implicaron en demasía a veces y nosotros tenemos que hacer lo mismo para los que vengan después. No tenemos que ser tan egoístas pensando que esto es nuestro y aquí se acaba. Es que ni todo eso es lo que No. reluce, porque, vamos a ver, Cantintoré, por aquel entonces, a lo mejor digo una barbaridad, no lo he contado nunca y no lo sé, pero suponte que éramos 900 familias. Yo te puedo asegurar que las 900 personas, contando un miembro de cada familia, estaba en las actividades del barrio, ni estaba ayudando, ni estaba... Sí, está claro. Que habría gente que participaba, gente que apoyaba y gente que pasaba de todo. Ya te lo comentará si viene algún día Manuel Fernández, Rindo, el tema de las hipotecas. Nosotros tenemos vecinos, nosotros no nos afectó. O sea, las escaleras nos partió. De las escaleras para allí no nos afectó, no, pero las escaleras para arriba sí. Pues bueno, yo tenía vecinos que viven o vivían a 10 metros de mi cara. Y a Manuel Fernández le decía, "Bah, tú estás atontado, ¿tú qué vas a hacer eso?". Pero él seguía y lo consiguió. Y entonces, mucha gente le apoyaban en el momento. Otras le reconocieron, pero gente que ni se ha reconocido eso. O sea, quiero decir que hay de todas las clases, por eso no podemos decir, es que la juventud, cuidado, No se pot No, no. generalitzar. una parte de la juventud No todo el mundo es y igual. otra, no. Da igual la edad que tengas, de dónde però vengas. Sí que és cert tot això que estem parlant de la importància que té la memòria històrica, de reconèixer i no oblidar. I això és el que nosaltres volem des d'aquest programa, no oblidar i reconèixer el passat, perquè el passat ha construït aquest present que tenim i ha de transformar el futur. I amb això quasi que ens Sí, hem d'anar, ja està. perquè viene la pregunta difícil. No os vais a aquí. Aquí es una pregunta que demos al final del programa a todos nuestros A invitados. todo el mundo. Endavant. Imaginaos que ahora os dan un micrófono y tenéis que grabar un pequeño mensaje que lo escucharán los ciudadanos de Gavà de dentro de 100 años.
¿qué mensaje le lanzaríais al Gavà de dentro de 100 años? Que tenemos obras para coger esa grabación y guardarla en cualquier obra y que ya saldrá, ¿eh? ¿Eso cómo se llama? Eso, una Una cápsula del tiempo, sí. cápsula del tiempo. Pues yo diría 3 palabras además. Fuimos, somos y seremos. Exacto. Fuimos un grupo de personas de este barrio que se luchó para que el barrio obtuviera beneficio de unas necesidades que no existían. Nos estamos no aprovechando, no es la palabra adecuada, pero estamos Disfrutando. disfrutando lo que estas personas consiguieron. Y esperamos que dentro de 100 años puedan disfrutar lo que están ahora o vendrán, puedan conseguir. Por eso he dicho simplemente las 3 palabras. Sí, sí. Lo suscribe, José. Lo suscribo. Pues des de molt de barri, molt de ciutat, us donem moltíssim les gràcies per aquesta lliçó de dignitat que vau tenir en aquell moment. I d'humilitat, eh? Que la humilitat la continuen tenint avui en Totalment, dia. totalment. I per nosaltres és un plaer haver-vos escoltat i reconèixer tot el que vau fer perquè el Gavà d'avui en dia sigui el que és. Un incís. Que no es perdi mai i que consti en algun lloc i on sigui el màxim de noms d'aquestes persones que van convivir amb nosaltres en aquestes circumstàncies. Uns ja no hi són, altres encara hi són, però que estigui en la algun memòria lloc, sigui que justa estigui en algun lloc, i d'aquell, no sé... Que la memòria d'aquesta associació de veïns, sí, sisplau. d'aquelles persones. Vale, una altra puntualització aquí, si us plau, associació de veïns actual, fer una placa commemorativa, gràcies. No, sí, però sí que s'ha de fer. Placa no. Del placa no 50 cal. aniversari sí que s'ha de fer una exposició, una cosa que reconegui un acte de reconeixement, que si s'han arribat a 50 anys és gràcies a tota la gent que ha estat en el 49, en el 48, en el 47 i en l'1. Vale, No. i ara em permetreu un incís, perquè abans d'acabar i abans d'acomiadar-nos de vosaltres, jo tinc també una... Un agraïment. Sí, un agraïment especial. T'has fixat en això? Hombre, Mires quines cortines més maques. Doncs això és gràcies a Atmosfera Home, que ho podeu trobar a la illa peatonal de Gavà. Us atendran de meravella. Com t'has quedat? hombre, Pues que queda xulo. Queda guai. agraïm Queda a guai. tota la gent que està començant a col·laborar amb el nostre podcast, guarnint el nostre set, que cada vegada va creixent i va bastant més xulo. Cada granet de sorra compta. Sí, senyor. I agraïts nosaltres, a vosaltres, per haver-nos donat aquesta bonica possibilitat de... De acordarse de nosotros. Pues, un plaer. Sí, i tant. Gràcies per venir, nois. Ens veiem amb un nou programa de molt de barri, molt de ciutat, perquè recordeu que sense memòria no hi ha res. Ens veiem.